tenemos que despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Resulta que el enemigo no nos quiere dejar llegar. Ya nosotros tenemos la victoria con Cristo, ¿no? Pero tenemos el engañador, ¿sí? Dice que el diablo, como un león rugiente, anda viendo a quién devorar, ¿sí? Y él anda buscando cómo hacernos tropezar a nosotros los cristianos. ¿Por qué no a los del mundo? Porque ellos son de él. Los del mundo son de él. Él no nos tiene que hacer tropezar a los del mundo. Solitos tropiezan, no necesitan ayuda. Los que tenemos dificultad para poder caminar es los que ya hemos sido salvos y el diablo nos quiere hacer tropezar, nos quiere hacer caer, ¿sí? Entonces nosotros nos debemos de despojar de ese peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo? Porque si nos asedia y nos molesta, yo me puedo estar preocupando por lo que tengo en la espalda, ¿sí? Para poder caminar, ¿sí o no? Pero en vez de estarme preocupando y ponerle atención al diablo, a sus cosas y a las cosas malas, que eso yo hacía antes, yo decía, ¿cómo me puedo quitar esto de aquí? Y lo seguía viendo y lo seguía manejando. No me lo podía quitar hasta que entendí, ¿sí? Corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. ¿De qué manera? Puestos los ojos en Jesús. Esa era la clave que se me estaba pasando por alto. Yo estaba viendo las cosas, qué me asedia, qué me molesta, en vez de estar poniendo atención en quién lo hizo, cómo lo logró. Poner la atención en el que me puede inspirar, en aquel que me puede dar la fuerza y el poder para continuar. Cuando yo empecé a poner mis ojos en Jesús, no se había quitado este asedio. Poco a poco, el enemigo se cansó. Dijo, a este Luis Toledo ya no lo puedo estar molestando, porque este ya puso los ojos en Jesús. Ya no puso los ojos en mí. Antes nosotros poníamos en las cosas del pecado, en las circunstancias, y cómo me ven, y cómo me siento, y cómo me jala por detrás. ¿Ah? Más asustado que qué vivíamos. Pero si ponemos los ojos en Cristo Jesús, Él nos da la fuerza. Él nos da el poder. Amén. Y si Él nos da la fuerza, y si Él nos da el poder, entonces estamos hechos. Ahora, Cristo dice, nosotros debemos de poner los ojos en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, de lo que estamos hablando. Es decir, otra vez, tiene que seguir siendo por fe. No podemos cambiar, no vamos a cambiar. No crecimos y nacimos en fe para regresar a la ley, para regresar a lo que Dios me pide, a lo que yo no soy capaz de hacer solito. Tenemos que hacerlo todo por fe, caminando en la fe. Yo me gozo por ese testimonio tan hermoso, ¿no es cierto? Cómo Dios les proveyó, cómo Dios les dio, pero había fe. Todo fue dando porque se cree que Dios va a obrar, que Dios va a actuar. Y ahí Dios empieza a actuar, puesto los ojos de Jesús, no en las circunstancias, no en los problemas, ¿verdad, Francisco? No en los problemas, sino que en el Señor. Descansas en el Señor, pones los ojos en Él y Él ¡prum!, provee, porque la fe encuentra un camino para desarrollarse. Bueno, ahora Jesús, ese el cual se trata de Él, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cómo lo hizo Jesús? Yo pongo los ojos en Jesús, pero ahora voy a ver cómo lo hizo Jesús. Jesús tampoco le estuvo poniendo mucha atención al diablo. Él estuvo poniendo el gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo puso delante de él? Pues Jesús sabía en qué iba a terminar la historia. Jesús sabía que él iba para salvar al mundo. El Señor sabía que iban a ser millones y millones de redimidos, de salvos por la fe. Él puso el gozo en el final. Él no puso atención en los problemas que iba a enfrentar, aunque tenía que enfrentarlos, aunque sufrió, aunque padeció, ¿sí? Dice, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Él tenía puesto el gozo por delante. Mientras todos los asediaban, mientras todos lo calumniaban, él ponía el gozo por delante, la alegría de ver a una iglesia, de vernos a nosotros, de ver a los redimidos. Si yo logro llegar al fin, decía Jesús, esto se va a lograr, esto se va a hacer. Y entonces también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que poner el gozo delante de nosotros, a pesar de las circunstancias. Están siempre gozosos, dice el Señor, ¿no es cierto? No debemos de vivir nosotros por las circunstancias, debemos de vivir por la fe de las cosas que vienen, y el gozo ahí se va a manifestar.
No vamos a tener gozo hasta entonces, lo vamos a tener desde ahora. Una de las cosas que éramos muy diferentes con María Teresa, al principio de nuestro matrimonio, cuando queríamos hacer algún viaje y todo, yo le decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer un viaje este fin de semana y vamos a ir a la playa y vamos a hacer esto y vamos a hacer otro. Y veía que ella no se inmutaba mucho, ¿no? Y yo le decía, ¿qué pasó? Bueno, hasta que yo vea claro, me decía. Hasta que realmente estén las cosas dadas, hasta que tengas la platita, hasta que haya las circunstancias. Yo le decía, María Teresa, le digo yo, pero vas a tener que gozarte las cosas hasta que eso suceda. En cambio, yo me las estoy gozando desde ahorita. Y si no pasa, ya me la gocé, le dije yo. ¿Quién me va a quitar el gozo que ya pasé? Y decía ella, ¿cómo se hace eso? Le costaba. Y ella aprendió también a disfrutar. En la planificación se disfruta, hermanos. Si nosotros, Dios mío, cuántas cosas no hemos intentado planificar que no se han hecho, pero el gozo nadie me lo va a quitar, ¿no es cierto? Y si algunas hicimos, dice, no solo me gozo con lo que hice, sino me gozo anteriormente con todo lo que pensé que iba a lograr hacer o iba posiblemente a hacer. Pero estas son cosas tal vez ilusorias, si usted quiere. Pero cuando pensamos en las cosas verdaderas y firmes de la palabra de Dios, ahí sí estamos gozándonos en algo verdadero, en algo que va a pasar porque Dios lo va a hacer. Y nuestros ojos van a ver la gloria del Señor. Vamos a ver los milagros, uno tras otro manifestándose, ¿sí? Entonces él, a causa de haber puesto el gozo delante de él, pudo sufrir, dice, la cruz. Pasó el menosprecio, ¿sí? Sufrió el oprobio, todo lo que lo maltrataron y que le dijeron y todo lo demás. Ellos diciéndole cosas y Jesús pensando en la cruz con dolor, pensando, yo voy a salvar a toda esta gente. Voy a ver a la iglesia. Y así termina el Salmo 22 diciendo, el Salmo 22 termina diciendo, veré la gran congregación. Voy a ver a los redimidos del Señor. Jesús diciendo eso en la cruz, pensando en eso, poniendo su mente y su corazón en el logro, no en el sufrimiento que estaba pasando. ¿Que sufrió? Sufrió, pero el gozo estaba por delante. ¿Cuántas ideas tiene usted en su cabeza? ¿Cuántas cosas quiere realizar? ¿Qué quiere ver en usted, en los suyos, en su Ecuador, en su Venezuela, en su Colombia, en el mundo entero? Empiece a verlo y empiece a visualizarlo. ¿Qué cosas usted se va a empezar a gozar en las cosas que va a tener cuando yo tenga? ¿Ah? A mí, conmigo se me ríen porque tengo años de estar diciendo que cuando yo sea grande voy a tener una moto. Por favor, cuando yo sea grande todavía falta bastante, ¿no es cierto? Cuando yo sea grande, pero mientras tanto ya me la gocé. Un día fui a visitar a un joven amigo que tiene una venta de motos. Yo lo fui a visitar porque le fui a dejar algo que María Teresa le mandó a la mamá, a Pilar. Él se llama Jairo Valareso, para lo que si en caso me escucha algún rato. Pues él sabe que me subí a la moto que tenía ahí en venta. ¿Ah? Y él me dijo, Luisito, esa 250 le queda a usted re bien. Le digo, ¿no tenés una más grande? Entonces me dijo, bueno, no aquí, pero ya viene la 390. Ahí, y en esa sí se puede subir María Teresa atrás, le digo yo, claro. Y entonces yo me subí a la moto y empecé, ¿no? Ahí arriba. ¿Ah? Qué chévere, ¿no? Hasta me despeiné del viento. Así, me soplaba para despeinarme, ¿sí? Y entonces él me dice, sí, Luisito, la 3 y toda la cosa, y me dice, ¿la quiere encender? Como estaba subida, ¿se puede? Le digo yo, sí, me dijo, y la encendió. Así es que no solo estuve arriba, sino que estuve con la moto encendida y aceleraba. ¡Bum, bum, bum! Se oía esa moto. Y yo ya me hacía, ¿no es cierto?, en las curvas y todo lo demás. Pero me bajé, no va a ser que me cayera, porque no tengo mucha práctica. Es decir, algún rato voy a tener mi moto. Pero si no la llego a tener, no importa, porque yo no estoy en esa tierra para motos. Yo estoy en esa tierra para gozarme las cosas de Dios. Pero el paseo ya me lo di. Ya me lo gocé, ya estuve subido en la moto, ya me despeiné. Entonces, hermanos, la lección esta es la siguiente. Tenemos nosotros las verdades de Dios en las cuales nos podemos anclar, podemos estar seguros de estas verdades y podemos caminar en ellas. Amén.
Sí, entonces sigue diciendo para animarnos la palabra de Dios, dice, consideremos, ¿sí? Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Esto es Jesús, consideremos eso. Y así es que si Él lo hizo y si Él lo logró y todo lo que pasó, ahora nosotros con Él lo podemos lograr, ¿no es cierto? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No debemos nosotros bajonearnos solitos, ¿ah? Decir, no, es que se ve lejos, es que no se puede. Hoy le pregunto a Edwin por Carolina, su esposa, que está de viaje a los Estados Unidos con mochila en mano, junto con su hijo, le pregunto cómo está Carolina. Y él me dice con una gran sonrisa, esperando, dice, esperando en México para que se le abra la puerta y pueda caminar. ¡Wow! Me encantó esa alegría, ese gozo con lo que Edwin me respondió. Está esperando porque está esperando un documento en México que le puedan dar, ¿no es cierto? Y después continuar su charla, su camino hacia Estados Unidos. Ellos tienen fe, ellos tienen confianza, ellos tienen esperanza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bendigamos a Carolina en el nombre de Jesús. Señor, que se haga su perfecta voluntad en Carolina. Amén, Señor. Y concede los deseos de su corazón, porque es con la fe de ella. Ella no va con mi fe, ella va con su propia fe. Es decir, hay cosas que nosotros decimos, se necesita, como dicen, harta fe, ¿no? Para esto. Bueno, Dios quiere concedernos los deseos del corazón, como también nos quiere dar todas las cosas que aparecen en la palabra del Señor, ¿no es cierto? Bueno, voy a decirles 4 escrituras que aparecen en la Biblia sobre el tema que hoy tenemos en mención. La primera aparece en Habacuc. Habacuc 2:2 dice así, y Jehová me respondió y me dijo. Entonces hay que oír qué dice Dios, qué dice la palabra para saber en qué vamos a creer, en qué vamos a poner nuestra confianza. Amén. Dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra aquel que la leyere en ella. Es decir, importante es que nosotros vayamos a la palabra escrita que el Señor ya usó a los profetas y escribió respecto a las cosas que han de venir. Yo tengo que ir a estas y decir, ¿qué dice la palabra? Para que el que la lea corra atrás de ella. Tan importante que nosotros hablemos la palabra, la prediquemos, la leamos y anclemos nuestra fe en las verdades puestas en esta palabra. Si nosotros lo hacemos así, estamos seguros. Bueno, en el caso de Habacuc, entonces, dice así, aunque la visión tardare aún por un tiempo, ¿sí? Mas se apresura hacia el fin y no mentirá, porque es una visión de Dios, es palabra de Dios. La moto venga o no venga, no me importa. A la final no me importa, hermano. No me importa. Dije que no me importaba, ¿no? Voy a llegar al cielo a hacerle dicho, Señor, yo creía mi moto, ¿no? ¿Ah? Cualquiera dice, ya me imagino a Luis en una Harley Davidson. ¿Ah? O en una Vespa también. Podría ser. Dependiendo del tamaño de tu fe. Así se van a hacer las cosas, ¿sí? Entonces, dice, aunque tardare, espéralo. ¿Sí? Porque sin duda vendrá, no tardará. Espéralo con esperanza. Ese espéralo es esperanza. Pon esperanza en lo que tienes. No te bajonees. Gózate en los momentos, los tiempos. No es hasta que lo tengas, es ahora, ya lo tienes. ¿Cuántos de ustedes han leído o han oído hablar del famoso, en aquel tiempo se llamaba el doctor Cho? Sí, David, después se puso nombre David, uno de los pastores más prominentes del mundo, que ha tenido la iglesia más grande del mundo, más de 500,000 de personas en su iglesia. Cuando yo leí el libro, ¿cómo estará ahora? ¿No es cierto? Bueno, él lo puso de esta manera. Él en aquel tiempo era tan pobre, que no tenía para moverse y tenía que ir a predicar grandes distancias en China, en Corea.
en Corea del Sur. Entonces él dice que oró y dijo, Dios mío, dame una bicicleta. ¿Hasta dónde llegaba la fe de él? ¿Y hasta dónde la mía? No se les olvida, parece que van a estar hablando por mí. Bueno, el punto es que una bicicleta era, en aquel tiempo, en ese lugar, era tremendo. Y entonces él dice que Dios le puso en su mente que él iba a incubar o iba a concebir en el vientre espiritual la bicicleta. Yo creo que había empezado con triciclos, ¿no es cierto? Para que le entrara en el vientre. Y él dice que él sintió cuando la recibió. Ya la tenía, pero todavía no se había manifestado. Pasaron los tiempos y no sé si fueron 9 meses, eso ya no recuerdo. ¿Hace cuánto que leí ese libro? Y de repente le llegó la bicicleta. Pero él en todo ese tiempo, antes de que llegara la bicicleta, él ya se hacía con su bicicleta. Él ya se paraba, cómo iba a caminar con la bicicleta y todo. Y por fin le llegó la bicicleta. Y así su fe empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y mire, el hombre llegó a tener la iglesia más grande del mundo. Empezó con algo pequeño, creyendo en algo pequeño. Ahora usted se puede dar los brincos. Usted no tiene que empezar como chiquito. Usted puede empezar en grande porque tiene un Señor grande. Él lo hizo de esa manera porque fue su desarrollo, fue la manera en que él empezó a desarrollar. Usted puede correr más. Así es que vamos adelante con lo que Dios nos dará. Escuche entonces lo que termina diciendo Habacuc. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Estoy diciendo yo eso? No me vea a mí mal. Y dice la palabra, no soy yo, solo leo. El que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La primera vez que el Señor puso en la palabra, mas el justo por la fe vivirá, fue en Habacuc 2:4, para que usted lo vea. Pasemos a la siguiente vez que lo menciona, y este se encuentra en Romanos. En Romanos dice de esta manera, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo les voy a decir algo que me avergüenza hasta el día de hoy. No me avergüenzo, yo sí me avergonzaba. Cuando yo me hice cristiano, yo me avergonzaba de ser cristiano y del evangelio. Yo era de los cristianos de la secreta. No le decía a nadie que yo era cristiano. ¿Algunos se identifican conmigo? 1, 2 por ahí. 3, 4. Escuche. Yo sentía cuando me avergonzaba. Cuando leía esta escritura era como que me metieron un puñal en el pecho. Qué vergüenza, Señor. Yo sí me avergüenzo. Pero es poder de Dios para salvación al que cree. A todo aquel que cree. Entonces no puedo avergonzarme. No me debo de avergonzar. Y empecé a hablar del Señor. Empecé a predicar del Señor. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Sí? Por la fe y para fe. ¿Se recuerdan que yo siempre les he estado hablando que la Biblia es un libro de revelación? Lo puede estudiar, pero puede ser que no se le revele. Pero usted léalo esperando tener revelación. En su estudio busque la revelación. Si es que lo quiere estudiar, perfecto. Pero si lo estudia, lo aprende de memoria y se sabe mucho de la Biblia y entiende muchas cosas, pero no tiene la revelación de las cosas que son esenciales, no pasó nada. La Biblia es de revelación, pero por el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque no es para conocimiento, el conocimiento es uno. El conocimiento llega a la mente, pero la fe llega al corazón. Y tiene que bajar de su mente a su corazón y creerlo, ¿sí? Como está escrito, otra vez que, más el justo por la fe vivirá. Obviamente cuando aquí dice porque está escrito, como está escrito, ¿sabe a qué escritura se refería? A Habacuc. Es decir, estamos viendo en Romanos al apóstol Pablo agarrar la escritura de Habacuc y ponerla en el Nuevo Testamento.
y ponerla en el libro de los Romanos y ponerla como una carta, porque es un ancla. Mas el justo vivirá por fe. La tercera vez. Vamos a la cuarta vez que está puesta en la Biblia, a la tercera vez que está puesta en la Biblia, y esta se encuentra en Gálatas. En el libro de Gálatas le está hablando a aquellos judíos que querían ganar el cielo por la ley. Es decir, yo quiero saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer para hacerlo y ganarme el cielo. Por la ley nadie va a ganar el cielo, ¿sí? Tenemos muchas cosas que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir, pero no las hacemos por la ley, las hacemos por amor, las hacemos como una respuesta del amor que está en nosotros. Dice, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Cuántos sí se pueden justificar? Ninguno. Es decir, no hay uno que se justifique por la ley. Es evidente, es más que claro, es evidente, es obvio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es obvio, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, no hay manera de estar justo delante de Dios si no es por medio de la fe. Y nuestra justicia no es no es nuestra propia justicia, sino que la justicia que viene por haber creído en Jesucristo, que nos justifica de nuestros pecados, que nos perdona, y en ese perdón de pecados y en esa justificación, el justo por la fe vivirá. Es decir, no es un asunto de vivir un ratito, sino que vivir en una forma continua por la fe. Recuerde que dice esta escritura que dice que lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, nosotros tenemos que estar seguros que estamos caminando por la fe, ¿sí? Y que por la fe es que estamos alcanzando las cosas. No es fácil cuando uno se mete mucho en el mundo y en las cosas del mundo y uno no se quiere desprender de este mundo. Cuando uno sigue alimentando el mundo y el mundo y el mundo, se le hace cuesta arriba la fe. Pero cuando uno se sigue alimentando de Dios, de su palabra, de las alabanzas, de los cánticos y de poner en práctica las enseñanzas de Dios, entonces uno se le abre y la fe te abre un camino maravilloso. Dios nos pone en circunstancias para que nosotros actuemos por fe. Y nosotros decimos ese COVID, ¿por qué a principio de año, no? Pero el Señor dijo, estás a punto, ya viste mi mano, ya viste mi poder, quiero que veas otro poquitito más. Y te apretó las cuerdas, ¿sí? Es decir, el Señor está afinando la guitarra. ¿Has visto los que afinan las guitarras? Toin, toin, empieza mal. Entonces le van tan, 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 y se le corrige, ¿no? Y el Señor va apretando las cuerdas para que usted dé la buena nota. Para que usted sea una buena nota. Y para que usted disfrute de la fe y de las cosas que Dios quiere que se hagan. Y que se le abra una amplitud de formas de ver las cosas, para que no solo diga, es que esto me pasó allá, aquella vez, un tiempo atrás, sino para poder ver que Dios es un Dios de todo el tiempo y que yo vivo por fe, para vivir la vida por fe, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la tercera vez. Vamos a ir a la cuarta vez, ¿sí? Pero antes de ir a la cuarta vez, les voy a contar mi testimonio de cómo Dios me enfrentó con esta noticia. Voy a correr en algunas cosas que no me gusta correr de mi testimonio, pero por asunto de tiempo, ¿no? Yo trabajaba para Nestlé y Dios me dijo, renuncia y trabaja para mí. Entonces yo no recuerdo haber tenido un conflicto en mí. De decir, pero, no tuve conflicto. Lo hice por fe, lo creí. Mi fe estaba fortalecida. No tengo memoria de haber pensado, haber pasado noches, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, no. Yo le hablé a María Teresa y dije, María Teresa, el Señor me habló, quiere que renuncie para que trabaje para Él. Y ella sí lo pensó. Bueno, las mujeres siempre piensan, ¿no? Son muy inteligentes. Yo, gracias a Dios, no soy tan inteligente, pero le creí al Señor. Así es que me voy al trabajo y ya seguro de lo que ella iba a hacer, le dije a mi jefe que, pues, disculpara, pero que yo le estaba presentando mi renuncia.
No te puedo creer, me dice mi jefe. No, vamos a hablar con el gerente general, que era un gerente, ¿eh? Y me lleva a hablar con el otro gerente y ya los dos gerentes ahí me dice, Luis, ¿cómo va a creer? Me dije, mira, todas las solicitudes de su trabajo. Es más, le vamos a aumentar el salario, me dijo. Yo ganaba muy bien. Que no, le digo yo, me voy a trabajar para un mejor jefe. Ah, me dice, se va con la competencia, ¿no? Me voy para servir al Señor, le digo yo. Mire, él se impactó tanto que lloró. Y dijo, esto hay que celebrarlo. Saca el whisky, le dijo al compañero. Bueno, ellos dos celebraron. Sí, se pegaron el whiskazo. No, y yo creo que está bien, ¿no? ¿Cuál es el problema que se hayan pegado un whisky? El silencio. Religiosos. Bien si hubieran pegado uno también. De repente, ¿quién sabe? No vino nomás, que porque el señor sí tomó vino. Bueno, ¿qué hará usted? Yo no sé, pero ellos se pegaron el whisky, yo no. Así es que celebraron y el gerente todavía me dijo, Luis, usted se va a ir aquí bendecido, porque yo no acepto su renuncia, yo lo voy a despedir para que usted se vaya con toda la liquidación completa. Bueno, yo debía haber salido contento, ¿no es cierto? Y feliz. Y así fue. Salí contento y feliz. Y yo me iba a montar a mi carrito que ya el muchacho que me lavaba el carro, un chico cristiano, él me pedía las llaves para mover el auto y él ponía siempre la radio cristiana. Pero ponía una radio cristiana que a mí no me gustaba. Hay radios cristianas que no gustan. Bueno, para algunos todas les gusta, pero a mí no me gustaba esa, la que él ponía siempre. Yo tenía que estar cambiando la radio. Bueno, entonces yo doy el primer paso de las gradas, saliendo de la Nestlé y aquel que me asedia. ¿Saben cuál es el que asedia? Aquel que me estaba asediando me alcanza en la grada y me logra decir en el oído, ya no va a haber cheque la próxima mes. Yo ya no podía regresar el pie porque ya di la primera grada. No podía venir de retro. Y doy el segundo, no va a haber cheque. No va a haber cheque. Y yo me empiezo a pensar, ¿qué hice? No va a haber cheque. El próximo mes no va a haber cheque. Pero seguí, no regresé. Puse la llave, arranco el carro y la radio evangélica prendida. Con un predicador que no me gustaba escuchar. Y él estaba leyendo y decía, el justo por la fe vivirá, 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 dijo. 4 veces aparece en la Biblia, pero en la última dice de esta manera, el justo por la fe vivirá, mas si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas vosotros, dijo él, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que los que perseveramos para vida eterna. Y después de estar en la moqueta, en la alfombra del carro, porque ya me sentía yo chorreado ahí, ¿no es cierto? Así me sentía yo en la moqueta, está en el suelo. La palabra me levantó. Y me senté y le dije, perdóname Dios. ¿Qué tan rápido escuché la voz de ese bandido? Pero qué tan rápido tú, gracias. Qué tan rápido tú me levantas. Mire, apagué la radio, que no me gusta. Había oído lo suficiente. El Señor había puesto en el momento preciso. No era un cassette, era la radio. Preciso. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Y Dios nos habla. A veces nosotros queremos ser sordos. Así es que yo lloré y lloré como nadie sabe cómo yo lloro, que yo realmente lloro bien bonito. Hago un escándalo. Hago un escándalo, yo gimo, me chorreo, la cara se me desfigura más. ¿No es cierto? Y grito, y lloro, pero no me podía quedar ahí. Así es que caminé. Segunda vez que me pasa esto. Me parqueo en un semáforo y yo lloraba así de feo. Y un policía me miraba.
Y no sabía si decirme, necesito ayuda, no necesito, estará loco, ¿qué será? Yo le decía, yo le quería decir, policía, está empañado el vidrio, pero no era el vidrio, eran mis ojos. Dios es fiel. Así es que el Señor me puso a prueba con esa escritura. Y es una escritura que me ha sostenido ahorita. Y le dije yo, Señor, yo tengo que aprender más de la fe. Y mire qué hermoso todo lo que hemos venido viendo todo este tiempo. La importancia de la fe. Dice aquí, aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrán. ¿Cuántos pueden esperar esta visión con esperanza, con gozo, con seguridad y con fe? No tardará, aunque algunos lo tengan por tardanza. Aunque usted mismo piense, no, Dios sí dice, pero se va a tardar otro poquito, porque yo he leído, porque, ay, Dios mío, viva como que el Señor viene hoy mismo. Y espérelo el tiempo que sea necesario. Y no se preocupe más de la teología, sino que viva pensando que el Señor viene hoy. Porque si usted se muere hoy, es como que si hubiera venido. Ya no le dio chance. Acabamos de tener el dolor de enterrar a un amigo, un joven amigo, 45 años. No se esperaba y de repente, ¡pum! No tuvo chance de nada. Nosotros tenemos que vivir como que si hoy viene hoy el Señor y esperarlo el tiempo que sea necesario. Pero Él vendrá, no va a tardar. Sigue diciendo Hebreos, capítulo 10. Mire que es Hebreos, capítulo 10. Antes de todo, 11 que vimos. Mas el justo vivirá por fe. Y dice la Biblia, si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que los que, ¿qué? Tienen fe para preservación del alma. ¿Tienen qué? Fe. Señor, aumentanos la fe. Señor, queremos tener la fe. Yo quiero vivir con la fe de Él, con la fe que me levanta, con la fe que me llena, con la fe que me sostiene, con la fe que puedo caminar para que otros también la crean, la vean y predicar a Jesucristo y predicar cómo lo hizo, cómo caminó, para que nosotros se levante de aquí una iglesia que cree. ¿En qué necesita poner su fe hoy usted? ¿Qué está esperando? ¿La salud? ¿Un negocio? ¿La economía? ¿Una conversión de un hijo, de un pariente? ¿Qué? ¿Una bicicleta? ¿Una moto? ¿Un auto? Ya está mejorando. ¿Qué dijo? Un trabajo, gloria a Dios. 2 le van a dar. 1 nomás. ¿Sí? El Señor escucha. Tenemos que creer y tenemos que poner nuestra fe en las cosas que Dios quiere. A mí me gustaría que nos pongamos de pie y oremos.